Hola, aquí tengo esta preciosa blusa. Tiene esa piña al frente. Está muy fácil de tejerse, son lazos de cadena solamente. Así es de que es muy fácil para tejerse y muy rápido. Ahí la tenemos completa. La parte de la blusa es amplia. Por la clase de punto que tiene, se ajusta muy bien al cuerpo. Lo largo que la quiera tejer, al final le puede tejer las vueltas que necesite de lazos de cadena. Si el hilo es más delgado y la quiere un poco más larga, ahí la tenemos. Ahí tenemos la piña en la parte de la espalda. Tiene la misma forma. Está preciosa. Para tejer esta blusa voy a usar este hilo. Es hilo cristal. Lo voy a tejer con 2 hebras. El gancho que voy a usar es la letra B, 2.25 milímetros. Ok, empiezo el tejido en el hombro. Tengo 35 cadenas. Vamos a tejer del hombro hacia abajo. Voy a pasar 13 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. En la siguiente, medio punto. Los lazos van a ser de 7 cadenas. 3, 4, 5, 6, 7. Paso 6 cadenas. 3, 3, 6. En el siguiente, medio punto. Siete cadenas, paso 6, 3, 6, en el siguiente medio punto, 7 cadenas y paso igual 6 cadenas en la última cadena, en las 7, medio punto, y ahí tenemos la primera vuelta con 4 lazos de 7 cadenas. La segunda vuelta la vamos a tejer con 10 cadenas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le doy vuelta al tejido y en cada lazo de 7 cadenas tejemos el medio punto. Siete cadenas, medio punto, 7 cadenas, tejemos el último medio punto en el último lazo y empezamos la tercera vuelta igual como empezamos en la segunda vuelta con 10 cadenas y vamos a continuar formando en cada vuelta 4 lazos hasta llegar a la vuelta 18. Terminé en la vuelta 18. Vamos a empezar la 19 igual con 10 cadenas. Tengo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y continuamos hasta tener los 4 lazos. Aquí estamos en la vuelta 19 con los 4 lazos. Vamos a tejer el aumento. Esta es la bocamanga. Vamos a hacer el aumento. Tejemos 7 cadenas, 3, 4, 5, 6, 7 y un punto alto de 2 lazadas en el mismo lazo del medio punto. Un punto fuera del gancho, 2, 2 y 2. Ahí tenemos el aumento. Vamos a tener 5 lazos en la vuelta 19. Tejemos la 20. Las 10 cadenas. Y vamos a tener los 5 lazos. Hasta este último espacio tejemos el medio punto con los 5 lazos de 7 cadenas. La vuelta 20. Aquí tengo la vuelta 20, tengo los 5 lazos. Vamos a terminar el último punto. Lo vamos a tejer un punto alto. Aquí cortamos el hilo
Esto es la bocamanga. Aquí tenemos el hombro. Vamos a tejer la segunda pieza igual a esta hasta la vuelta 20. Aquí tengo la segunda pieza terminada. Tejemos el punto alto. ...30 cadenas para unirlo con el tejido que ya tenemos. La primera pieza, esta es la bocamanga, le voy a dar vuelta y tejemos las 30 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. Deslizamos arriba del punto alto donde cortamos el hilo y aquí de nuevo cortamos el hilo y vamos a empezar a anudar el hilo en este espacio que tenemos aquí. Ok, aquí anudo el hilo y tejo 10 cadenas, medio punto en el mismo espacio. Ahí tenemos un aumento porque estamos formando la bocamanga hasta llegar a la unión del costado. Usted va a dejar de aumentar en esta forma hasta que tenga la medida que necesite. Es según el hilo que esté tejiendo. Vamos a continuar con los lazos de 7 cadenas. Hasta este espacio vamos a tejer los lazos de 7 cadenas. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Tejemos el último. Aquí tenemos el último punto alto. 7 cadenas y un punto alto arriba del punto alto. Y tenemos 30 cadenas. Vamos a tejer en cada cadena un punto alto. Ok, tejí el primer punto alto en el punto alto de la vuelta anterior, los 30 puntos altos, uno en cada cadena, y el último en el último punto alto que tenemos aquí. Son 32 en total. Vamos a continuar con 3 cadenas, medio punto en el lazo de 7 cadenas, y así vamos a continuar 7 cadenas y medio punto hasta llegar en este último lazo. Ok, en esta vuelta todavía no la terminamos. Tenemos 6 lacitos. Aquí está el primer aumento que hicimos después de que anudamos el hilo. Vamos a contar como la primera vuelta de la blusa. Ya dejamos de tejer los hombros. Esta es la primera vuelta. Tenemos 6 lazos, los 32 puntos altos, y vamos a aumentar el último lazo, 7 cadenas, el punto alto de 2 lazadas, 1 punto, 2, 2 y 2. Ahí tenemos la primera vuelta. Usted va a medir el espacio que necesita, sigue aumentando si necesita más espacio para este lado de la manga, y si no, vamos a continuar sin aumento. En la segunda vuelta tejemos 10 cadenas y tejemos los lazos hasta este espacio. De la segunda vuelta tenemos 5 lazos. Aquí tenemos el siguiente lazo de 3 cadenas. Tejemos 7 cadenas. En el punto alto vamos a tejer un grupo de 4 puntos altos, 2 y una cadena de separación, y en el mismo espacio 2 puntos altos. Ahí tenemos el grupo de 4 cadenas y pasamos 3 puntos altos, medio punto, 4 cadenas, pasamos 3 espacios y en el siguiente medio punto vamos a repetir una vez más, 4 cadenas, pasamos 3 puntos, medio punto, 8 cadenas, pasamos 6 puntos sin tejer,
1 2 3 4 5 6. En el siguiente medio punto y tejemos los 3 espacios que tenemos de 4 cadenas y pasamos 3 espacios, medio punto, 4 cadenas, pasamos 3, medio punto, 4 cadenas, pasamos 3. En el último espacio vamos a tejer el grupo de 4, 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos en el mismo espacio, 3 cadenas y medio punto en el lazo de 7 cadenas. Y aquí vamos a continuar con las 7 cadenas y el medio punto en cada lazo para llegar al último espacio en la vuelta 2. Aquí está terminada la vuelta 2. Tenemos los últimos espacios, 3 cadenas y los grupos de 7. Aquí termino con 4 cadenas y el punto alto de 2 lazadas. Aquí terminamos la vuelta 2. Vamos a dejar el hilo pendiente. Usted lo puede cortar o empezar con otra hebra. Esta misma pieza la vamos a tejer la parte de la espalda y la vamos a empezar de cada hombro. Aquí anudo el hilo en la primer cadena donde empezamos el tejido. Empezamos a tejer en este mismo espacio donde anudamos el hilo 10 cadenas, 3 4 5 6 7 8 9 10. Esta es la cadena de inicio. La vamos a tomar como si fuera el lazo de cadena, 7 cadenas, siete cadenas, siete cadenas. Ese es el último lazo y empezamos 4 5 6 7 8 9 10 cadenas. Empezamos la segunda vuelta. Voy a marcar la primera vuelta y así vamos a continuar. Así como tejimos este hombro, vamos a tejer la espalda, las mismas vueltas que tenemos, y tejemos este espacio así como tejimos el primero. Enseguida, así como empezamos esta primera vuelta, vamos a empezar en este lado del hombro a tejer la parte de la espalda, lo mismo, y tejemos las dos vueltas que tenemos también igual como lo tenemos en la parte del frente. Ya que tengamos las dos piezas iguales, vamos a tejer en forma circular el resto de la blusa. Aquí empezamos la primera vuelta del hombro y tejí hasta la vuelta 20. Vamos a hacer el aumento. Tengo una vuelta más para hacer el aumento. Aquí lo hicimos en la parte del frente, en la vuelta 19, el primer aumento. Como estamos en la parte de la espalda y esta es la bocamanga, estamos a este lado de la bocamanga en la vuelta 20. Aquí vamos a tejer el aumento, las 7 cadenas y el punto alto de 2 lazadas. Ahí tenemos el aumento. La última vuelta, la 21, 10 cadenas, le damos vuelta al tejido, medio punto, 7 cadenas, medio punto, y terminamos la vuelta 21, 7 cadenas, medio punto, 7 cadenas, con los lazos de 7 cadenas,
Ahí tenemos 3, 4, 5 lazos. Corto el hilo y tenemos una vuelta más en la espalda, el hombro terminado. Vamos a tejer el siguiente hombro de la espalda. Aquí anudo el hilo en el mismo espacio de cadena de el primer punto que tejimos de la cadena de base, igual como empezamos este lado, y lo tejemos exactamente las mismas vueltas de la parte de la espalda, las 10 cadenas, y empezamos el siguiente hombro de la espalda. Terminé hasta la vuelta 21 en la espalda, tejí las 30 cadenas y deslizo en el mismo espacio donde terminamos el hombro anterior. Ahí deslizo y voy a cortar el hilo y tejemos las 2 vueltas, así como tejimos las 2 vueltas del lado del frente. Aquí corté el hilo en la espalda en la segunda vuelta. Vamos a continuar donde dejamos la parte del frente, el hilo sin cortar, y si usted lo cortó puede continuar en este mismo espacio donde terminó la espalda. Es lo mismo que vamos a tejer al frente, vamos a tejer en la espalda. Aquí preparo el lazo para empezar. La primera vuelta tenemos el punto alto al lado derecho. Aquí está en la parte de atrás que tenemos, también es el lado derecho. Así vamos a definir que es este lado, el lado derecho, donde vamos a estar tejiendo. Esta es la parte de la espalda. Aquí tenemos la última vuelta, la 2 de la parte del frente. Vamos a empezar a tejer 7 cadenas. Vamos a unir el primer lazo del lado de la espalda, 7 cadenas. Vamos a tejer 7 cadenas hasta este espacio que tenemos, 3 más. Después de las primeras 7 cadenas tenemos 5 lazos, contando estas últimas que tengo aquí. Tomamos este espacio, 3 cadenas, el grupo de 4 en el mismo espacio de cadena, 5 cadenas, 2, 3, 4, 5, pasamos un lazo y en el siguiente medio punto 5 cadenas. Aquí tengo las 5 cadenas. En el lazo de 8 cadenas vamos a tejer 21 punto alto, 21 punto alto, 5 cadenas, paso un lazo de cadena en el siguiente medio punto, 5 cadenas, el grupo de 4 puntos altos, 7 cadenas. Vamos a tejer las 7 cadenas hasta este último grupo. A partir que empezamos las 7 cadenas es la tercera vuelta, la primera vuelta que vamos a tejer en los dos lados. Aquí llegué hasta el último espacio. Tengo 2, 4, 6 lazos de 7 cadenas. Las 7 cadenas en el primer lazo, medio punto, y empezamos a repetir lo mismo que tejimos en este lado. Vamos a tejer desde este espacio. Vamos a terminar la tercera vuelta. Aquí empezamos. Tengo 4 cadenas y vamos a tejer un punto alto de 2 lazadas en este último lazo. Vamos a empezar la vuelta 4 con 7 cadenas, medio punto, ya no vamos a tener aumento.
Vamos a continuar hasta este espacio de cadena. Vamos a tejer los lazos de 7 cadenas con medio punto. Ahí estoy en el espacio de 7 cadenas y el espacio que sigue son 3 cadenas. Tejemos 7 cadenas. Vamos a estar tejiendo para formar la piña. En este espacio los 4 puntos altos y en este espacio igual para formar la piña. No les voy a mencionar los 4 puntos altos. Ya saben que en cada vuelta vamos a tener este espacio y de esta vuelta hasta que terminemos la piña van a ser 10 cadenas después del grupo de 4. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En esta vuelta 4 vamos a tejer en cada punto alto un medio punto. Vamos a tener un total de 21 medio punto, 10 cadenas y el grupo de 4. Aquí tenemos el espacio de la piña, 3 cadenas, medio punto en el lazo de 7 cadenas y tejemos 7 cadenas y medio punto. En este espacio también tejemos el medio punto. Lo vamos a tomar como un lazo de cadena. Aquí está el espacio de cadena. Ahí terminamos la mitad en este lazo. Continuamos con las 7 cadenas para empezar a repetir desde este espacio. La vuelta 4 la vamos a tejer en la segunda parte. Aquí termino la vuelta 4. Tengo las últimas 7 cadenas. Voy a deslizar el punto y empezamos la vuelta 5. Voy a deslizar 4 espacios. Tengo 2, 3, 4, una cadena y medio punto y empezamos con las 7 cadenas. Aquí empezamos la vuelta y vamos a tejer los lazos de 7 cadenas hasta este espacio antes del grupo de 4. Ahí estoy en este espacio, 3 cadenas, el grupo de 4 y vamos a tejer el grupo de 4 en este espacio, 10 y 10 cadenas y los mismos 21 medio punto como la vuelta anterior. Ahí estamos en la vuelta 5, 21 medio punto. Aquí está formada la piña. Aquí tejemos 7 cadenas y vamos a continuar en cada espacio, en cada lazo, medio punto con 7 cadenas y así empezamos el siguiente lado igual como tejimos este espacio y los lazos de cadena. La vuelta 5. Vamos a cerrar la vuelta 5. La vuelta 5 la vamos a cerrar como la vuelta 3, 4 cadenas y el punto alto en el medio punto. Y empezamos la vuelta 6, una cadena, medio punto, los lazos de 7 cadenas con medio punto. Vamos a tejerlos hasta este espacio. Aquí empezamos la vuelta 6 y tenemos 6 lazos de 7 cadenas y tengo las últimas 7 cadenas. El grupo de 4 vamos a tejer con 10 cadenas. Pasamos un medio punto. En el siguiente empezamos a tejer 19 medios puntos. El último medio punto lo dejamos de tejer para tener los 19 medios puntos, las 10 cadenas y el grupo de 4. En la vuelta 6 ahí tenemos la piña, los 19 medios puntos, 3 cadenas, medio punto y continuamos en cada lazo medio punto con 7 cadenas y tejemos el siguiente lado igual que en este espacio de la vuelta 6. Vamos a cerrar la vuelta 6. Aquí tengo las 3 cadenas, 5 lazos de 7 cadenas en este espacio del liso y vamos a empezar la vuelta deslizando 1, 2, 3, 4, una cadena y medio punto y tejemos las 7 cadenas
para formar los lazos en la vuelta 7 hasta este espacio. Aquí empezamos la vuelta 7, llego hasta este espacio, 3 cadenas, el grupo de 4, las 10 cadenas. Aquí tengo las 3 cadenas, el grupo de 4, 10 cadenas, paso un medio punto y tejemos 17 medios puntos. El último medio punto no lo vamos a tejer. Aquí tengo los 17 medios puntos. El último punto lo pasamos y tejemos 10 cadenas, el grupo de 4, 7 cadenas, medio punto, y así vamos a continuar en cada espacio las 7 cadenas con el medio punto, y así como tejimos en este espacio la piña, vamos a tejer el siguiente lado en la vuelta 7. La vuelta 7 la vamos a cerrar con 4 cadenas y el punto alto en el medio punto. Empezamos la vuelta 8, tejo una cadena, medio punto y los lazos de 7 cadenas. Vamos a tejer hasta este espacio en la vuelta 8. La vuelta 8 aquí la empezamos, tengo 2, 4, 6, 7 lazos de 7 cadenas, el grupo de 4, 10 cadenas, y vamos a tejer los mismos 17 medios puntos en la vuelta 8, las 10 cadenas, el grupo de 4, la vuelta 8, los mismos 17 medios puntos, las 10 cadenas, el grupo de 4, 3 cadenas, medio punto, 7 cadenas. Así vamos a continuar en la vuelta 8 y repetimos este mismo espacio desde que iniciamos la vuelta en el siguiente lado, la vuelta 8. En este espacio cerré la vuelta 8, deslicé en el medio punto y deslizo 4 espacios más para empezar la vuelta 9 con medio punto y 6 lazos de 7 cadenas. En la vuelta 9 vamos a empezar a aumentar. Estábamos tejiendo 3 cadenas y 3 cadenas en estos espacios. Voy a tejer 5, 1, 2, 3, 4, 5, el grupo de 4. Estamos en la vuelta 9, después del grupo de 4, las 10 cadenas, pasamos un medio punto y tejemos 15 medios puntos. En la vuelta anterior tenemos 17, dejamos de tejer el primero y el último para tener los 15 medios puntos. Aquí están los 15 medios puntos, 10 cadenas, el grupo de 4, 7 cadenas, y vamos a continuar con los lazos de 7 cadenas, y así como tejimos este espacio de la piña incluyendo las 5 cadenas, así vamos a tejer el siguiente lado en la vuelta 9. Cierro la vuelta 9 con 4 cadenas y un punto alto en el medio punto y tejo 2, 4, 5, 6 lazos de 7 cadenas. Aquí vamos a tejer 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cadenas, el grupo de 4, las 10 cadenas, los mismos 15 medios puntos de la vuelta anterior, las 10 cadenas y el grupo de 4. Ok, estamos en la vuelta 10, ahí tenemos los 15 medios puntos, las 10 cadenas, el grupo de 4. En este espacio tejemos 5 cadenas, medio punto, y vamos a continuar con 7 cadenas. Así tejemos el siguiente lado en la vuelta 10. Cierro la vuelta 10 con un punto deslizado en el medio punto, 4 puntos deslizados para empezar la vuelta 11, medio punto, y tenemos 6 lazos de 7 cadenas, el último lazo, 5 cadenas, el grupo de 4, 10 cadenas, pasamos el primer medio punto y tejemos 13 medios puntos. El último punto lo vamos a pasar sin tejer para tener los 13 medios puntos, 10 cadenas y el grupo de 4 en la vuelta 11. Estamos en la vuelta 11, 13 medios puntos, 10 cadenas, el grupo de 4, 9 cadenas, medio punto,
y continuamos con 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Los lazos siguientes van a ser de 7 cadenas para llegar al siguiente espacio de la piña con las 5 cadenas y los mismos espacios de la piña. La vuelta 11. Cerré la vuelta 11 con 4 cadenas y el punto alto. Empiezo la vuelta 12 con medio punto y tenemos 2, 4, 6 lazos de 7 cadenas. El siguiente lazo son 9 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. El grupo de 4, 10 cadenas, los mismos 13 medios puntos, 10 cadenas y el grupo de 4. La vuelta 12. La vuelta 12, los mismos 13 medios puntos que la vuelta anterior, 10 cadenas, el grupo de 4 y continuamos con 5 cadenas, 2, 3, 4, 5, el medio punto, las 7 cadenas. Así vamos a tejer para llegar con los lazos de 7 cadenas al siguiente espacio. Lo tejemos igual a este en la vuelta 12. Termino la vuelta 12 con un punto deslizado en el medio punto, deslizo 4 puntos, empiezo la vuelta 13 con medio punto y tenemos 6 lazos de 7 cadenas. El siguiente lazo 5 cadenas, el grupo de 4, 10 cadenas. En la vuelta anterior tenemos 13 medios puntos. En la vuelta 13 vamos a tejer 11 medios puntos. Voy a dejar de tejer el primero y el último medio punto para tener los 11 medios puntos. 10 cadenas, el grupo de 4. Estamos en la vuelta 13, tenemos los 11 medios puntos, 10 cadenas, el grupo de 4 y 9 cadenas. Cuando tenemos el grupo en la vuelta anterior con 5 cadenas, tejemos las 9 cadenas para el siguiente lazo. Ahí lo tenemos ya. Tejemos las 7 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Así vamos a tejer los siguientes lazos de 7 cadenas hasta tener en este espacio las 5 cadenas en el siguiente lado. En la vuelta 13 vamos a repetir la piña. Cierro la vuelta 13 con 4 cadenas y el punto alto en el medio punto. Y empiezo la vuelta 14 con medio punto y tenemos 2, 4, 6 lazos de 7 cadenas. Siguientes 9 cadenas, los dos grupos de 4 puntos altos, 10 cadenas y los mismos 11 medios puntos que la vuelta anterior, 5 cadenas. Los siguientes lazos son de 7 cadenas para tejer el siguiente lado igual como tejimos este espacio de la piña en la vuelta 14. Cerré la vuelta 14 con un punto deslizado en el medio punto y deslicé los espacios de 4 cadenas y empiezo la vuelta 15 con medio punto y 6 lazos de 7 cadenas. El último de 5 cadenas, el grupo de 4 y el grupo de 4 con 10 y 10 cadenas y aquí tenemos 9 medios puntos, 11 cadenas. En esta vuelta, en la vuelta 15 vamos a empezar a cambiar con 11 cadenas. Los demás lazos son de 7 cadenas y en el siguiente lado vamos a tejer la piña igual que en este espacio y así terminamos la vuelta 15. Terminamos la vuelta 15 con 4 cadenas y el punto alto y empezamos la vuelta 16 con medio punto y tenemos 6 lazos de 7 cadenas, 11 cadenas, los dos grupos de 4 puntos altos y 10 cadenas y aquí tenemos los mismos medios puntos, son 9, los mismos que la vuelta anterior. 7 cadenas, aquí vamos a cambiar en la vuelta 16. Los demás lazos son igual de 7 cadenas hasta llegar al siguiente lado de la piña y tejemos lo mismo en la vuelta 16. Cierro la vuelta 16 en el medio punto y deslizo 4 puntos y empiezo la vuelta 17 con medio punto
y con 6 lazos de 7 cadenas hasta este espacio. Este último igual de 7 cadenas. Tenemos un total de 7 lazos. Los dos grupos de 4 puntos altos, 10 y 10 cadenas, y aquí tenemos 7 medios puntos, 11 cadenas y los siguientes lazos de 7 cadenas, y llegamos en la siguiente piña para tejer lo mismo en la vuelta 17. Cierro la vuelta 17, 4 cadenas, el punto alto, medio punto para empezar la vuelta 18, y tenemos 6 lazos de 7 cadenas, el siguiente lazo 13 cadenas, dos grupos de 4 puntos altos, 10 y 10 cadenas y 7 medios puntos, los mismos que la vuelta anterior, y aquí vamos a cambiar 9 cadenas, 13 y 9 cadenas, y continuamos con 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas en los siguientes lazos hasta llegar a la siguiente piña para terminar la vuelta 18. Cierro la vuelta 18, deslizo en el medio punto, 4 puntos deslizados, y empiezo la vuelta 19 con medio punto, y tenemos 6 lazos de 7 cadenas, el siguiente lazo 11 cadenas, dos grupos de 4 puntos altos con 10 y 10 cadenas, y tejemos 5 medios puntos, 15 cadenas y el resto de lacitos para llegar a la siguiente piña de 7 cadenas, y repetimos el espacio de la piña para terminar la vuelta 19. Cierro la vuelta 19, 4 cadenas, el punto alto y medio punto para empezar la vuelta 20 con 6 lazos de 7 cadenas. Aquí tenemos 17 cadenas en el siguiente lazo, los dos grupos de 4 puntos altos, 10 y 10 cadenas, los mismos 5 medios puntos que la vuelta anterior, 11 cadenas y los siguientes lazos de 7 cadenas para continuar con el siguiente lado de la piña, y así terminamos la vuelta 20. Cierro la vuelta 20, el punto deslizado, 4 puntos más, medio punto para empezar la 21 con los 6 lazos de 7 cadenas, 13 cadenas, dos grupos de 4 puntos altos, 10 y 10 cadenas con 3 medios puntos, 17 cadenas y los siguientes lazos de 7 cadenas, y repetimos el siguiente espacio de la piña para terminar la vuelta 21. Cierro la vuelta 21 con 4 cadenas, el punto alto y medio punto para empezar la vuelta 22, los 6 lazos de 7 cadenas, 19 cadenas, los dos grupos de 4 puntos altos, 10 y 10 cadenas con medio punto. Aquí terminamos la última vuelta de la piña, 13 cadenas y los demás espacios de lazos son de 7 cadenas, y así repetimos el siguiente espacio de la piña para terminar la vuelta 22. Cierro la vuelta 22 con el punto deslizado, deslizamos 4 espacios más, el medio punto para empezar la vuelta 23, y tenemos los 6 lazos de 7 cadenas y tejemos aquí 17 cadenas, medio punto en el grupo de 4 puntos y medio punto en el siguiente grupo, 21 cadenas, aquí tengo las 21 cadenas, medio punto en el siguiente lazo de 7 cadenas y las siguientes 7 cadenas, y así formamos cada lazo para llegar al siguiente espacio de la piña. La tejemos igual y así terminamos la vuelta 23. Cierro la vuelta 23 con 4 cadenas, el punto alto, y tejo el medio punto para empezar la vuelta 24, y tenemos 7 lazos de 6 cadenas, 11 cadenas, un punto alto. Lo voy a tejer en cualquiera de los dos medios puntos, los podemos tejer, 33 cadenas, aquí tengo las 33 cadenas. Voy a deslizar el punto, tomo los dos lazos del punto alto y así vamos a tejer 2,
2 puntos altos más con 33 cadenas y deslizamos igual como hicimos este primer punto alto. Vamos a hacer 2 más. En total vamos a tener 3 puntos altos y 3 lazos de 33 cadenas en el mismo espacio. Ahí tengo los 3 puntos altos, los 3 lazos de 33 cadenas, 15 cadenas, medio punto, y tejemos los siguientes lazos de 7 cadenas, y así vamos a continuar en cada lazo hasta llegar a la siguiente piña, y repetimos lo mismo para terminar la vuelta 24. Cierro la vuelta 24, en el medio punto deslizo 4 puntos y empiezo con medio punto la vuelta 25, y tenemos 6 lazos de 7 cadenas, las últimas 7 cadenas, y del primer lazo de 33 cadenas cuento 15. Al decir 15, medio punto, 7 cadenas, paso 3 cadenas, 1, 2, 3, en la siguiente medio punto, 7 cadenas, vamos a contar 15 cadenas, medio punto, 7 cadenas, igual, pasamos 3 cadenas, vamos a formar este mismo lazo arriba del siguiente lazo de 33 cadenas. Ok, aquí continuamos las 7 cadenas, tenemos 5 lazos de 7 cadenas en la cadena 15, y pasamos 3, 7 cadenas, igual en este último lazo de 33 cadenas, 7 cadenas, y los siguientes lazos van a ser de 7 cadenas. Así vamos a terminar el siguiente lado de la piña y terminamos la vuelta 25. Ok, aquí cierro la vuelta 25 con 4 cadenas y el punto alto, el medio punto para empezar la vuelta 26, y esta vuelta solamente tenemos lazos de 7 cadenas. Aquí en este abanico de cadenas en cada lazo, aquí tenemos el medio punto, 7 cadenas, y así vamos a tejer esta vuelta 26. Terminé la vuelta 26, que son lacitos solamente de 7 cadenas, deslizo el punto, medio punto para empezar la vuelta 27, igual vamos a repetir la vuelta anterior, solamente lacitos de 7 cadenas, y así terminamos la vuelta 27. Cerré la vuelta 27, 4 cadenas, el punto alto, medio punto para empezar la vuelta 28, 7 cadenas, medio punto, 11 puntos altos en el siguiente espacio de 7 cadenas, de 2 lazadas, 11 puntos altos, medio punto en el siguiente espacio, 7 cadenas. Así vamos a tejer en cada espacio un grupo de 11 puntos altos y 7 cadenas. La vuelta 28. Termino la vuelta 28 después de los últimos 11 puntos altos, deslizo en el primer medio punto y vamos a tejer la última vuelta. Deslizo 2, 3, una cadena, medio punto. Vamos a tejer los mismos 11 puntos altos de 2 lazadas, 4 cadenas en el primer punto de cadena, tejemos medio punto. Así vamos a tejer cada espacio después del punto alto, el pico de 4 cadenas con medio punto. Ahí tenemos el primer abanico con 10 picos de 4 cadenas. También se pueden tejer con 3 cadenas si su hilo es grueso. Medio punto en el siguiente lazo de cadena y vamos a continuar tejiendo lo mismo para terminar la última vuelta 29. Ahí termino la última vuelta, deslizo en el primer medio punto y ahí cortamos el hilo. Voy a tejer en la orilla del cuello y en la manga 4 medios puntos,
en cada lazo. La segunda vuelta del cuello y de las mangas, estoy tejiendo una cadena, un punto deslizado, una cadena, un punto deslizado en cada espacio. Aquí tenemos la blusa terminada. Ahí la tenemos completa, el cuello, las orillas de las mangas, la parte de abajo. Espero que le guste. Está preciosa. Ahí tenemos la parte de la espalda. Espero sus comentarios. No se le olvide compartir el video y suscríbase. Gracias. Un abrazo.